pero venimos viviendo cosas muy lindas como familia, como iglesia. En cada invitado, en cada desafío que tenemos. La verdad que estoy convencido que el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Pero no solo como cuerpo, como iglesia, sino a cada uno individualmente llevarles a otro nivel. Por eso en esta palabra que quiero compartirte hoy, bajo el título de Líderes que reflejan el carácter de Cristo. Como dice, líderes que reflejan el carácter de Cristo. ¿Sabes que muchas veces el tema del carácter es la piedra de tropiezo de todo cristiano, de todo creyente? Porque muchas veces lo tomamos muy a la ligera y eso nos genera que no cumplamos el propósito o el llamado que tiene Dios para nuestra vida. Nosotros, cada uno de los que estamos acá, de una u otra manera, influimos en alguien. Los que somos padres, en nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos. Influimos en alguien, en lo familiar, en el trabajo, estás estudiando en el estudio, donde vos estés, de una u otra manera influís. Y eso se llama liderazgo. Porque quizás el título te suena como, bueno, el mensaje no es para mí porque yo no tengo discípulos. Está bien, nuestro llamado que Jesús nos dejó la gran comisión es hacer discípulos. Pero también empezamos primeramente liderando nuestra vida. ¿Amén? Bien. Mira, yo necesito un voluntario para empezar a explicarte bien sobre este tema. A ver, ¿quién se anima a pasar? Pasó un minuto. No se peleen, da uno. Vamos, Johnny. Johnny, ¿cómo te ves acá? ¿Te ves nítido? ¿Te ves claro? ¿No? ¿Seguro? ¿Si te enfocas bien? ¿No? ¿No? Bien, dame un minuto. ¿Y ahora? Ahora te ves bien. ¿Se refleja algo? Muy bien. Gracias, Johnny. Él es testigo de cómo estaba. Este espejo, que está todo reparado, que le tomé el espejo a mi hija que juega con esto, cumple realmente el ejemplo y la ilustración que quiero brindarte. Muchas veces cuando llegamos nosotros al camino del Señor, llegamos así, quizás dañados de muchas maneras, y sin poder reflejar nada. Quizás con títulos de que vos no servís para nada, que quizás sos un renegón, sos un enojón, tema de carácter, ¿no? Y sin embargo no podemos reflejar, por más que queramos y nos pongamos las pilas, como quien dice, no lo vamos a poder hacer. Pero ¿sabes que viene el Espíritu Santo, que está en nuestro corazón, y Él empieza a trabajar en tu vida y a limpiarte? ¿Hasta qué? Hasta que empiezas a reflejar algo. Como el título lo dice, somos líderes que reflejan el carácter de Cristo. Y esta es la enseñanza que quiero dejarte. ¿Por qué? ¿Qué es carácter? Mirá, ahí si los chicos me pueden... Carácter es el conjunto de cualidades y rasgos que distinguen a una persona. Cualidades y rasgos, especialmente en su forma de ser y de actuar. Te pregunto, ¿cómo es tu carácter? ¿O cómo sos? ¿O cómo actúas ante ciertas situaciones? Eso define tu carácter. A veces uno piensa que carácter es cuando la persona es gritón, ¿viste? Y dice, ese tiene un carácter fuerte. Y no es así. Una cosa es el temperamento en la persona, que es explosivo, que es sanguíneo, otras personas son calmados, pero el carácter es lo que dice acá, un conjunto de cualidades y rasgos de una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder reflejar el carácter de Cristo, tenemos que hablar de que nosotros tenemos que vivir de tal manera que nuestras palabras, nuestras acciones, lo que hacemos, sean como lo hizo Jesús. ¿Cuánto dicen amén?
Es una vara muy alta que tenemos para poder alcanzar. Por eso dice que todos nosotros vamos creciendo a ese objetivo, a la estatura de Cristo. Nadie es perfecto, pero todos estamos en un proceso. Por eso esta palabra, a medida que la preparaba, me hablaba de esto. Cómo muchas veces, por falta o por un carácter malo, se trunca el propósito de una persona. Porque se enojó, porque no sabe recibir un consejo, porque es explosivo. No puede llegar a alcanzar las promesas y las bendiciones que tiene Dios en su vida. Yo, para explicarte esto, quiero tomar dos ejemplos que todos conocemos. Quiero hablar del rey Saúl y de David. ¿Cuántos conocen el rey Saúl y David? ¿Sí? Dos personas que fueron ungidos por el mismo profeta. Las dos personas fueron reyes, pero fueron de diferente carácter. ¿Sí? ¿Sabes que el carácter no es lo que vos necesitas como título, necesitas como un certificado? Mirá, Jorge tiene un buen carácter, certifico, un título. No, es lo que vos en tu momento de intimidad, en lo oculto, en lo secreto, te vas formando y después se refleja, como yo te explicaba con el espejo, se refleja y las personas empiezan a verlo. ¿Sí? Mirá, Saúl fue una persona que empezó re bien. Empezó bien, dice que el propósito de él fue en busca de unos burros que se habían perdido, se encontró con el varón de Dios. El varón de Dios había recibido una palabra de parte de Dios que en tal día, a tal hora, iba a aparecer este hombre y que lo unja como rey porque el pueblo había pedido un rey. De esa manera, yo no sé cuál fue el propósito por el cual vos viniste o qué fue lo que te llamó. En este ejemplo simple, Saúl fue buscando unos animales perdidos, pero quizás vos viniste buscando una respuesta en un vacío interior, quizás con una familia destruida, quizás metido en algún problema de consumo, de adicción. Estabas buscando algo. Y te felicito porque es el lugar correcto para que vos puedas venir a buscarlo. Llega la palabra de Dios a tu vida, como dice en la palabra, que el profeta le dijo y lo ungió como el futuro rey, y automáticamente Saúl dice que se dio vuelta para irse y Dios, dice la palabra, le dio un nuevo corazón. Cuando nosotros venimos acá y entregamos nuestra vida a Cristo, Dios hace eso. Automáticamente te pone un nuevo corazón. Ahora, a partir de eso, depende de cada uno lo que hacemos y cómo desarrollamos ese carácter. Mira, hace 13 años, me acordaba mientras preparaba esto, que con mi esposa fuimos a una entrevista de trabajo que una amiga nos dijo que estaban tomando en un lugar. Fuimos los dos, hicimos la entrevista de trabajo, pero por tema de horario no pudimos quedar los dos, entonces quedó ella trabajando. Pero en casa teníamos dificultades. Como novios no lo estábamos llevando bien. No conocíamos a Jesús, lo hacíamos a nuestra manera y a nuestra fuerza. ¿Qué pasó? En ese trabajo, nuestra amiga, la que nos invitó o nos dijo que estaban buscando empleados, le invitó a la iglesia. De esa manera llegamos nosotros a la iglesia. Y de esa manera conocimos a Jesús. Y automáticamente algo generó en nuestro interior un cambio en ese corazón. Pero si eso hubiese quedado con el cambio y hubiésemos seguido con nuestra manera de ser, de relacionarnos, de actuar, no hubiese habido una transformación. Por eso el milagro más grande que podemos ver todos es cuando un carácter es transformado. Si viniste buscando trabajo, Dios en su misericordia, en su gracia y en su poder va a derramar una puerta abierta para que tengas trabajo. Si viniste buscando sanidad física, su voluntad, Dios va a derramar y va a hacer una sanidad, va a hacer un milagro en tu vida. Porque dice que el que cree, todo es posible. Pero ¿sabés cuál es el milagro más grande? Es el carácter transformado. Porque como te dije a un principio, si vos no trabajás ese carácter, no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Cuántos me siguen hasta acá?
Amén. Mirá lo que dice en 1 Samuel 16:7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muchas veces podemos nosotros maquillarnos y mostrar que está todo bien. Vos entrás a las redes sociales y está todo bien, ¿no? Siempre sonriendo, siempre en los mejores lugares, siempre en las buenas compañías. Pero a veces eso es un maquillaje. Porque Dios te conoce realmente como sos. Dios conoce tu corazón y sabe el potencial que tenés. Pero muchas veces nosotros no sabemos el potencial que tenemos. Eso nos pasaba a nosotros. Nos destruíamos como pareja, como novios, y sin embargo teníamos potencial. Pero eso lo podíamos descubrir después que Jesús se presentó a nuestra vida y que en ese cambio de corazón empezó a formarse o a transformar un carácter. Y estamos en proceso de transformación, como te decía a un principio. Nadie es perfecto. Lo que te quiero decir en esta noche es que vos puedas, ahora, a medida que vamos hablando, examinarte para que vos puedas darle lugar al Espíritu Santo y que empiece a formar en ti un carácter conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mirá, Saúl, siguiendo con el ejemplo, él fue avanzando, siguió todas las instrucciones que el profeta le dijo. Avanzó, se encontró con un grupo de profetas, empezó a profetizar. Y es más, la gente que lo conocía a Saúl dijo, ¿es Saúl el que está profetizando? Ahora cualquiera profetiza. Y quizás a vos, cuando empezaste a venir a la iglesia, te dijeron, ahora está el cristianito, ¿no? Ahora cualquiera se hace cristiano. O por ahí te pusieron otros apodos. Esto le pasó a Saúl. Él fue haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasó en un momento? Hubo algo en su carácter que no se fue formando. El orgullo, el ego le empezó a elevar, las batallas conquistadas empezaron en él a formar un orgullo, un ego grande, que hizo que tomara malas decisiones. Empezó un poco la desobediencia, obedezco a Dios a medias, obedezco a Dios a lo que me conviene a mí. Y eso le llevó a tener una consecuencia que perjudicó su legado como rey y por consecuencia a toda su familia. Ahora, no hace falta que me respondas. ¿Cuántos, muchas veces, por tema de carácter, dañamos a nuestra familia? Yo dañaba a mi esposa en muchas acciones, a mi familia, a mis padres, o sea, por tema de carácter. Porque el carácter, cuando va creciendo conforme a Cristo, puede dominar el temperamento. Porque el que grita es porque tiene un carácter débil. Porque el que es celoso es porque tiene falta de carácter. Porque el que es enojón tiene falta de carácter. Si vos sos celosa, celoso, inseguro, tenés un problema de carácter. Aún si no sos responsable, quizás llegás tarde al trabajo, quizás no cumplís con tu tarea en tus estudios, hay un tema de carácter. Por eso que el tema carácter es algo fundamental en la vida de la persona, ¿sí? Lo que quiere el Señor es que nosotros podamos impartir y podamos formar un carácter que inspire y guíe el reflejo de Cristo. ¿Y cuántos están en esta batalla para formar eso? ¿Cuántos? Levanten la mano. Vamos a formar carácter que inspiren y guíen como Cristo lo hizo. ¿Amén? Muy bien. El primer punto o el primer principio que quiero compartirte es que Dios valora más la obediencia que el éxito. Mirá que dice 1 Samuel 15:22. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escuchá, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La palabra lo que nos dice acá es que cuando Saúl empezó a desviarse de ese llamado,
ese carácter empezó a jugarle en contra, él quiso agradar más a la gente, quiso hacer caso al pueblo, empezó a ofrecer sacrificio, empezó a hacer a su manera. Y a veces nosotros queremos de esa manera igual, conseguir la gracia y el favor de Dios, pero haciéndolo a nuestra manera. Y eso no se va a conseguir. Porque Dios, como te leí hace un rato, Dios lo que busca es lo que está en tu corazón. No es que quieras agradar a la persona por si se enoja o no se enoja, por si le simpatizás o no, sino lo que quiere de Dios es que vos puedas obedecer lo que te dice. ¿Y cómo obedezco lo que dice Dios, Jorge? A través de la Escritura, a través de esto, de escuchar una prédica. Podemos empezar a obedecer, empezar a caminar en lo que es el propósito de Dios. Llega la vida de David a unirse con la de Saúl, porque en esa desobediencia él pierde el reinado. Y entonces Dios le habla a Samuel y le dice, vas a ungir a otro muchacho que yo elegí. Y ese es el versículo que te leí al principio. Que no se fije en la estatura, porque dice que Samuel era alto, que era bello, que era potente, o sea, parecía un gran líder. Pero sin embargo, el carácter le falló. Unge a David, y David, en su simpleza, se aproxima al reino. Pero Saúl se da cuenta de esto. Se da cuenta de que el favor de Dios estaba sobre David. Sin embargo, tuvo celos y quiso matar a David. Muchas veces lo quiso matar a David. David tuvo que empezar a escapar para salvar su vida. De un lugar a otro, escondiéndose en cuevas. Pero ¿sabes que él tenía algo en el interior, en su corazón y en su carácter? Que era la confianza en Dios, que él le iba a librar de todo su enemigo, que él le iba a mostrar la salida, que él iba a estar siempre al control de toda situación. Un carácter bien fuerte, un carácter que esté sujeto a lo que a Dios le agradaba. ¿Sí? David se esconde en una cueva. En esa misma cueva iban los que estaban desahuciados, los que estaban rechazados, los que estaban con desánimo. Se llama la cueva de Adulám. Pero sin embargo, David, aún en eso que se escapaba, aún en esa situación, él no se dejó interferir o que le afectara el entorno en el cual estaba. ¿Por qué? Porque tenía un carácter firme, ¿sí? Y aprovecho este mensaje de la cueva de Adulám, donde estos hombres que no sentían nada, que eran como que tenían desgano, que eran rechazados y que buscaban un lugar para refugiarse, y según el liderazgo de David y de lo que él impartía de parte de Dios, estos hombres se volvieron grandes guerreros que fueron conquistando en batalla. Quiero aprovechar para darte una invitación ahora en octubre. ¿Dónde están los hombres de la casa? A ver, levantamos la mano. Amén. Más fuerte los hombres, están dormidos, el frío le agarró. Bien, ahí estamos. Como dice ahí, tenemos nuestro retiro el 4 y el 5 de octubre, bajo el lema de Incrementales. Quiero motivarte a que vos seas parte de esto, que vos puedas, a través de este ejemplo de David, nosotros cuando estamos en el retiro, también recibimos palabra, dirección, porque no te olvides que como pilar de familia necesitamos fortalecer nuestro carácter, necesitamos llenarnos de fe y de tener las herramientas para que podamos sobrellevar toda situación. Amén. Así que acércate por el sector de medios, habla con tu líder, cómo puedes formar parte y así te puedes anotar y ser parte de ese retiro. Amén. Amén. Mirá. En la desobediencia, Saúl perdió el reinado, perdió lo que Dios tenía preparado para su vida. Él quiso simplemente hacer su voluntad. A veces hay creyentes, cristianos que vienen a la reunión, asisten, pero tienen una relación con Dios a su medida. Si tengo algo más importante, no voy. Si justo coincide con el partido, que ahora estamos un mes de partido a full, no voy, ¿no?
no, pero yo sigo creyendo en Dios y creo en Jesús, pero no tenés esa relación y no tenés ese crecimiento en el carácter. Es lo que necesitamos nosotros, formar un carácter, que seamos líderes, que podamos reflejar el carácter de Cristo. Amén. Cuando estás en tu trabajo o cuando estás en la facultad o en tus estudios, no decís que sos cristiano. Escuchás un problema de alguien y vos tenés la solución para esa persona y te quedás callado. Eso es falta de carácter. Porque Jesús, en su carácter, Él tenía compasión, era humilde, tenía amor. Él, por más que le perseguían y lo insultaban y lo maltrataban, Él tenía compasión de la multitud, dice la palabra, y ponía a explicar el Evangelio y a sanar y a ver milagros y a sus discípulos mostrarlo cómo tienen que ser. Pero nosotros, como cristianos, a veces fallamos en eso, porque nuestro carácter nos falla. Tenemos que ser más como Jesús y poder ponernos en el lugar de Él. ¿Sí? El primer principio que quiero dejarte ahí es que Dios no busca creyentes exitosos, sino obedientes. A veces no está mal prepararte, capacitarte para poder ir a lugares que quizás es difícil si no lo haces, pero que no sea tu todo. Nosotros necesitamos formar en este tiempo algo eterno, nuestra relación con Dios que sea eterno. Tus éxitos, tus progresos, tus materiales, tu casa, tu auto, todo lo que vos anhelás y está bien, eso se va a quedar. Y lo eterno, lo que es trascendente, lo que vos vas a reflejar en el carácter de Jesús que pueda afectar una vida, eso va a ser algo trascendente. Por eso Dios no busca exitosos, con títulos pegados en las paredes y todo, busca obediencia. Amén. El segundo punto, Dios forma líderes en lo oculto y no en la plataforma. Primera de Samuel 16, 11, 13 dice: después Samuel preguntó, ¿son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mandá llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día estuvo con David. Ese fue el momento crucial en la vida de David. Así como Saúl, buscando unos animales que se perdieron, encontró el llamado y el propósito. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas y las cabras. Estaba cumpliendo una responsabilidad que le habían delegado. Pero ¿sabes que nadie lo veía como aspirante a reino, aspirante a rey? Y quizás vos también en algún momento te sentiste de la misma manera, que nadie se da cuenta del esfuerzo que haces, que nadie se da cuenta de lo que valés, y quizás sos responsable y haces lo mejor que te sale, pero decís que nadie te dice gracias, pero sabes que Dios lo ve todo. Dice que Dios ya lo elegía desde antes, que ya lo había visto, entonces le envió a Samuel. Nadie lo consideraba como aspirante al reino. Entonces, lo que vemos acá en David, que él se estaba formando en lo oculto, en lo secreto, él estaba formando algo en su interior. Y esto a mí me enseña de que nosotros no hace falta subirnos a una plataforma y que todo el mundo te vea, sino él es en el secreto, en lo que es oculto, lo que Dios ve. Dice la palabra que cerrá la puerta y orá al Padre en lo secreto, que el Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Y en la vida de David fue así. Él, para cuidar esa responsabilidad, esas ovejas, esas cabras, se preparó. No solamente adoraba a Dios en sus tiempos libres, que era un gran salmista, es un gran salmista,
sino que también lo defendió a esos animales de osos, de leones. Dice que se peleaba contra ellos. Y eso fue la capacitación que él recibió para después derribar al gigante, a Goliat. De esa manera empezar a formar parte de lo que era el escuadrón del rey. Como una preparación donde nadie se daba cuenta, donde nadie veía que lo que él hacía le llevó a otro nivel. Y hubo un momento crucial que él respondió con un carácter firme, dijo, este filisteo incircunciso, pagano, no se va a hacer la burla de mi rey. Y salió y defendió, lo derribó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con las situaciones? Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No nos tenemos que poner como chicos, sino más al contrario, esta situación no me va a ganar. Te tenés que formar en carácter y decirle, Dios lo puede lograr, Dios me va a ayudar, esto no me va a vencer. Y vamos a seguir adelante. Amén. Una madre que ora por sus hijos, que está quizás perdido en la adicción, o una abuela por sus nietos, que a veces yo veo acá que vienen abuelas con sus nietos y los trae, les enseña la palabra, les acompaña. Ahí en lo oculto, en lo que están orando, están marcando una generación. Quizás no lo están viendo, pero es algo que va a suceder, porque ese hijo, ese nieto va a llegar a los pies de Cristo y va a ser una persona que va a formar un carácter que va a reflejar la vida de Cristo y va a ser algo trascendente. Por eso, antes de que Dios te use en público, te forma en lo privado. Por último, si los músicos me pueden acompañar, el tercer punto habla de que el corazón humilde siempre encuentra restauración. Salmo 51, 10, 12 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto, como dice, a obedecerte. ¿Sabes que David, un hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios, que se equivocó, la pifió, metió la pata mal, cayó, pero él supo levantarse. Él supo nuevamente alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Cuando vos te equivocás, cerrás, no está terminado para tu vida. Lo que tenés que hacer es volcar ese corazón, humillarte a Dios y clamar a Él. Este versículo que leímos, Él le clama con todo el corazón a Dios. No me quites de tu presencia. No te alejes de mí. Tiene que ser un clamor de arrepentimiento, un clamor verdadero, donde diga, Señor, si vos no me ayudás en esta, no voy a poder salir. Si vos no me ayudás, no voy a poder formar un carácter como a vos te agrada. Tenemos que volcar eso. Eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que David hacía. Por eso David es un hombre que tiene el corazón conforme a Dios, dice la palabra. Porque no era perfecto, se equivocó mucho, pero sin embargo supo volver a los brazos de papá. Nunca se justificó ni culpó a otros de lo que él había hecho. Cuando vos lees la historia de Saúl, él, cuando Samuel lo exhortó, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué hiciste el sacrificio? Él dijo, no, porque el pueblo me pidió, no, porque era necesario, los enemigos nos estaban invadiendo. Excusas, excusas y más excusas. Tenemos que un momento decir, basta de excusas. Admito que necesito a Dios, admito que necesito de su presencia para justamente formar un carácter que lo refleje a Él. Y cuando vos, sin darte cuenta, vas a empezar a reflejar el carácter de Cristo, los que estén alrededor tuyo se van a dar cuenta. Los que estén alrededor tuyo van a decir, algo te pasó. Y va a ser el pie para que vos puedas invitarlo. Va a ser el pie
para que vos puedas llamarlo o acercarlo a la presencia de Dios. Por eso tenemos que tomar este desafío que nos deja el Señor de formar un carácter que lo refleje, un carácter que sea conforme a su voluntad. Como dice el tercer principio que te quería compartir, Dios no busca la perfección, busca corazones humildes. Como conclusión de esta palabra, de esta reflexión, Dios nos llama a influir en la vida de los demás, pero nos pide que formemos un carácter que lo refleje. El carácter de Jesús son los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás tu carácter? ¿Cómo te golpea la situación difícil que quizás enfrentás? ¿Buscás por otro lado la solución o hacés como David? Clamás desde el corazón a Dios para que Él se haga fuerte en ti. Porque la palabra a mí me dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Y si yo admito que soy débil, entonces voy a tener un Dios fuerte sobre mi vida, ¿no? ¿Sabes que el apóstol Juan cuando Jesús lo llamó, lo llamaban hijo de trueno? Eso a mí me habla de un carácter fuerte, ¿no? A él y a su hermano, a Santiago, le decían, son los hijos del trueno. Carácter impulsivo, todo. Pero sin embargo, en la convivencia con Jesús, en el caminar con Jesús, en el verlo obrar, en el ver cómo Él se movía, que es nuestro gran ejemplo, ahora lo conocemos como el apóstol del amor. Y a Él se le fue revelado lo que va a suceder en los últimos tiempos. Cómo Jesús te puede transformar. Y esto no queda ahí, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que está sobre tu vida. ¿Y sabés cuál es nuestra ventaja? Que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Amén. Ponete en pie y vamos a cerrar esta reflexión. Y ¿sabés qué? Quiero hacer algo más. Quiero que puedas pasar acá adelante si querés entregar quizás un carácter que no estaba bien formado, quizás el enojo, los celos, falta de perdón, quizás situaciones que son difíciles de sobrellevar por nuestra fuerza. Y vamos a entregárselo al Señor.